Bueno, eh, mucho se ha hablado de los 49 niveles de la mente. Mucho se ha dicho que podemos nosotros eliminar ciertos agregados psicológicos en los niveles más superficiales, en los niveles más detectables, pero hay otros que son más sutiles, niveles del subconsciente muy sutiles, muy finos, muy difíciles de llegar a percibir, a detectar. Podemos llegar a detectar ciertos agregados psicológicos en niveles del subconsciente pues bastante externos, pero hay otros niveles que están muy ocultos, están muy profundos dentro de lo que es la psiquis, dentro de lo que es la psiquis humana, para poderlos detectar. ¿En base a qué funciona este entendimiento de los 49 niveles de la mente? La base está en que todo es séptuple en su constitución íntima, en su constitución interna. Se sabe dentro del conocimiento hermético que la ley del 3 crea y la ley del 7 organiza. Todo está organizado por la ley del 7. Todo en la naturaleza está regulado, está creado bajo ese parámetro de la ley del 7. Vemos nosotros que son 7 las notas musicales, 7 los colores del arco iris, son 7 los días de la semana. En sí son 7, ¿no? Todo está regulado y se maneja por octavas, ¿sí? Esas mismas octavas, cuando se habla de una octava superior, en realidad se está hablando del inicio de una constitución séptuple superior, ¿sí? Como todo es séptuple en su naturaleza, tenemos que decir que existen 7 dimensiones fundamentales. Son 10 dimensiones, 10 planos que se pueden evidenciar en lo que es el árbol sefirótico de la Cábala, porque vienen 10 desdoblamientos, ¿sí? 10 emanaciones hacia la creación, pero son 7 fundamentales. ¿Por qué? Porque son 7 las fundamentales que tienen que ver con el mundo de la manifestación, con el mundo de la creación, ¿sí? Y son 3 de naturaleza logoica, de naturaleza inmanifestada, como se explica en el árbol sefirótico de la Cábala, ¿sí? El árbol sefirótico de la Cábala, que vamos a tocar el tema ya conciso en la siguiente clase, pues habla de sefirá, que significa emanación. Entonces, esas emanaciones en realidad son 10 emanaciones, pero se dividen en inmanifestados y se dividen en manifestados, o mundo de la manifestación. Y vamos a tocar exclusivamente el tema, la cuestión de lo que es el mundo de la manifestación. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encierran esos 49 niveles del subconsciente, ¿sí? Ahora, ¿por qué son 49? Porque se dice que son 7 planos y cada plano tiene 7 subniveles. Entonces 7 por 7 son 49. Entonces se entiende que cuando hablamos de que nuestro subconsciente tiene 49 niveles, tenemos que aprender a identificar en qué áreas, en qué regiones o en qué departamentos se está manifestando nuestro ego. ¿Sí? Si es ya sea en la parte física, si es en la parte etérica, astral, mental, causal, búdica o átmica. ¿Sí? Muchos dirán que todos los agregados psicológicos, todos los defectos psicológicos se manifiestan meramente en los 4 cuerpos de pecado, ¿sí? Que son los 4 planos inferiores, ¿sí? Y que las regiones del plano causal, del plano búdico, del plano átmico, sobre todo los 2 últimos, el búdico y el átmico, muchos podrán decir, ¿qué tiene que ver eso con el subconsciente? Bueno, los grandes maestros siempre hablaron de los pecados del alma,
mas nunca los explicaron. El maestro Samael llegó a mencionar los pecados del alma, hablando ya de los planos más elevados, más profundos, que tienen que ver con el mundo búdico y el mundo átmico, ¿sí? Y la cuestión es que es tan sutil este conocimiento de los pecados del alma, que muchos estudiantes, muchos profesores, instructores de estos misterios, se la pasan estancados toda la vida sin llegar nunca a nada. ¿Por qué? Porque tienen completo desconocimiento de los pecados del alma, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ya al final de esta plática. Pero primero vamos a tocar, al hablar de los 49 niveles del subconsciente, vamos a hablar del primer plano donde se manifiestan pues, los diferentes agregados psicológicos. Es claro que si vamos a empezar en el plano físico, vamos a empezar a hablar sobre los diferentes defectos psicológicos más brutales, más densos, más instintivos, más bestiales, ¿sí? Dentro de lo que es el mundo físico, el plano físico, se manifiestan los agregados psicológicos que tienen que ver con el centro motriz instintivo, ¿sí? Que son los agregados más brutales que dejan al ser humano en el mismo nivel de las bestias, ¿sí? Porque una bestia no tiene emoción y no tiene pensamiento, reacciona por instinto, muchos animales, ¿sí? Hoy en día podemos ver delitos que cometen muchas personas, que vemos en televisión, en los periódicos, que parece que son delitos que hacen unas bestias. Carecen de un centro emocional, no se dan cuenta del dolor que van a sembrar. Carecen de un centro intelectual porque parece que no piensan. Son delitos propios de una bestia, propios de un animal que carece de intelecto y carece de emoción. Por eso decía el maestro Samael que los yoes más brutales, ¿sí?, son los que tienen que ver con el centro motor instintivo sexual, que esto tiene que ver con el plano físico. El plano físico está siempre compenetrado por su plano etérico. Si el cuerpo físico que nosotros tenemos siempre se forma un todo con el cuerpo etérico o con el aura. Entonces, el cuerpo etérico está asociado a la asimilación de todos los principios etéricos vitales que entran al organismo, ya sea a través de las glándulas, que son vórtices magnéticos, que esas glándulas en sí mismos sintetizan lo que es el éter, fuerzas etéricas, energías etéricas, que luego las convierten en sangre, las convierten en secreciones sexuales, hormonales y glandulares. Son esos chakras o glándulas internas que en realidad pues canalizan principios etéricos, ¿sí?, que tienen que ver principalmente con la sangre y esas secreciones y jugos hormonales y glandulares, ¿sí? Aparte de asimilar ciertos principios etéricos vitales que vienen a conformar nuestra aura, también la síntesis de todos los alimentos que nosotros ingerimos vienen a dar forma pues a esa energía vital etérica que se canaliza a través de las glándulas, ¿sí? No solo los alimentos, sino también las impresiones que entran a través de nuestra vista, todo el aparato sensorial que tenemos y lo que respiramos. Por eso es que el maestro Samael decía que la calidad de nuestra sangre y de nuestro esperma va a depender, ¿sí?, de acuerdo a la calidad de lo que comemos, ¿sí?, de las impresiones que tenemos y de lo que respiramos, ¿sí? La calidad de nuestra sangre y nuestras secreciones hormonales y glandulares va a depender de esas impresiones. No de las impresiones que entran en forma mecánica, sino de la transformación que hacemos nosotros de esas impresiones, ¿sí? Porque si nosotros no transformamos en forma correcta las impresiones, las va a agarrar el ego. Y el ego
esas impresiones, esa fuerza astral, ¿sí? Porque es una fuerza astral, va a provocar pues síntesis de energías dentro de uno, van a venir a cristalizar en nuestras energías sexuales y en nuestra sangre, ¿sí? Por eso es muy importante la transformación de las impresiones, el establecer un centro de conciencia dentro de nosotros que no permita que las impresiones entren en forma mecánica y las tome el ego, ¿sí? Porque al tomarlas el ego nos va a provocar diferentes estados psicológicos y diferentes estados emocionales, y eso provoca alteraciones en la energía creadora, en la energía sexual, ¿sí? Muchos desórdenes, muchas enfermedades, sean nerviosas, físicas, orgánicas, no nos damos cuenta, pero son transformaciones equivocadas de las mismas impresiones que nosotros recibimos y que vienen a ser la síntesis de las propias hormonas, de los propios jugos hormonales que fluyen por el organismo, porque es bien sabido, y ya lo hemos dicho, que en biología molecular se ha demostrado que ciertos pensamientos equivocados y emociones equivocadas provocan alteraciones hormonales, ¿sí? Entonces, lo que el maestro Samael dijo, o sea, está demostrado científicamente, no estamos hablando en forma teórica. La biología molecular ha comprobado y demostrado hasta la saciedad todo lo que el maestro nos dejó dentro de la enseñanza gnóstica, solo que el maestro se fue un poco más allá, ¿sí? Al hablar de principios etéricos, principios vitales, ¿sí? Que son los que vienen a sintetizarse pues, en nuestra propia naturaleza a través de los chakras, de las glándulas, ¿sí? Todo valga la redundancia, todo está compenetrado, ¿sí? Entonces, es así como del plano físico, donde se puede decir que se encuentran los yoes, los defectos psicológicos más brutales, más instintivos, más densos, ¿sí? Impulsados por la energía sexual que se manifiesta dentro del plano etérico de nosotros, ¿sí? Forman lo que es el centro motor instintivo sexual, que como decía el maestro Samael, ahí se encuentran los peores agregados psicológicos que tenemos, los más brutales, los más densos, ¿sí? Hoy en día, ¿cuál es la principal característica de la humanidad? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Incluso dentro del conocimiento hermético, el talón de Aquiles, ¿sí? No es otra cosa que la energía sexual. El talón de Aquiles no es otra cosa que la energía sexual. Si a un aspirante le quieren hacer ver que está fallando en el aspecto sexual, ¿sí? No digamos como caída sexual, como degenerarse sexualmente, como adulterio, fornicación, no, simplemente como una debilidad interior, ¿sí? Aunque se mantenga casto, porque pueden haber gentes castas que tienen perfectamente educados su cuerpo, sus órganos sexuales, tienen controlados sus esfínteres y pueden tener castidad, pero los impulsos se siguen manifestando. Entonces le pueden hacer ver en sueños algo que hace alusión al talón de Aquiles y le están dando a entender pues que su punto débil es el aspecto sexual, ¿sí? Ese es el talón de Aquiles de toda la humanidad. Si nosotros vemos publicidad en la calle, panorámicos, vemos una mujer en bikini, aunque estén anunciando los zapatos nada más, ponen a una mujer grandota en bikini y se le ve todo menos los zapatos que están anunciando, porque la base de esta humanidad es el sexo. Cuando se habla cabalísticamente de esta humanidad, se habla del 666, que es el número de la bestia, y la bestia es la humanidad misma, ¿sí? 666 suman 18, y 8 y 1 suman 9, lo que es el sexo. Ese es el número, el rasgo que caracteriza a esta humanidad. En todos lados está el sexo, ¿sí? Entonces, y es lo principal que se está degenerando. Lógicamente, como
como la energía sexual forma un todo con, con, con el centro motor instintivo, porque están dentro de un mismo cerebro, la energía sexual y el mismo cerebro contiene la parte motora instintiva. Al degenerarse la parte sexual, hace que se degenere también la parte motora instintiva. Entonces eso hace que se lleven a cabo los peores delitos, los peores pecados que se pueda imaginar, aunque la palabra pecado es un dogma, así que lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? Entonces el cerebro motor instintivo sexual, que está compenetrado con el plano físico y el plano etérico, pues ahí están ocultos los agregados psicológicos más tremendos, más densos, más brutales. Y hoy en día está aflorando como nunca el homosexualismo y el lesbianismo. Hoy como nunca, o sea, hay homosexuales y lesbianas por todos lados, que no nacen, se hacen, porque la mente siempre tiende a expandirse, ¿sí? Es tanta la degeneración sexual que aunque no nazcan homosexuales y no nazcan lesbianas, se polarizan en una forma de homosexuales o lesbianas. Por ejemplo, la pornografía que está tan de moda ahorita, la gente no se da cuenta de que primero desarrolla el hábito de ver la pornografía, después desarrolla la adicción, en que no puede haber un día sin que no haya visto pornografía. Entonces cuando se llega a ese punto de que se llega a la adicción, no se dan cuenta, pero ya se están gestando ciertos agregados densos, pesados del cerebro motor instintivo sexual, que tiene que ver con el plano físico y el plano etérico. Y no se dan cuenta, pero se están polarizando, se están invirtiendo, ¿sí? Si alguien se observara, alguien que es adicto a la pornografía, se observara, notaría que cuando están frente a o al lado de personas de su mismo sexo, les empieza a invadir cierta emoción en el centro sexual, ciertos impulsos, ¿sí? Hemos platicado con amigos, ¿sí?, que se volvieron adictos, y ellos dicen que de repente su centro sexual de repente botaba, tenía impulsos como de un latido al momento de estar cerca de una persona de su mismo sexo. O sea, notaron que ya se empezaba a activar algo dentro del centro sexual, que es el centro más rápido dentro de la constitución del hombre, ¿sí? Notaron que ya se empezaban a activar ciertas fuerzas, ¿sí?, que ellos nunca se dieron cuenta, pero algunos de ellos ya se han dejado llevar por esas fuerzas. Otro compañero, hablando de las fuerzas, energías, fuerzas o energías de tipo sexual, platicaba que tenía una planta con una flor, ¿sí?, en su escritorio, donde tenía el monitor de la computadora, y que al aficionarse a la pornografía, ¿sí?, se empezó a identificar tanto, dice, causó sorpresa que la flor cerró sus pétalos, se hizo bolita la flor, como en una actitud de defensa de lo que proyectaba. La cuestión es que cuando uno no tiene un control sobre su energía sexual, esta se desperdicia, ya sea en forma equivocada a través de las emociones o a través del simple derrame físico. Pero eso esa energía se derrama y se desperdicia mediante una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga hoy en día ya se maneja muy poco dentro de la enseñanza gnóstica. El maestro Samael, cuando dio la enseñanza gnóstica, él decía: cuando el hombre transmuta, sublima su energía sexual, esta asciende en forma centrípeta, dice. Centrípeta, o sea, hacia adentro y hacia arriba. Cuando el hombre y la mujer pierden su energía sexual, esta se derrama en forma centrífuga y hacia abajo, ¿sí? La cuestión es que cuando esta persona estaba viendo pornografía con la flor
a un lado, y que cuando menos pensaba, cuando ya estaba bien identificado y se quitó de la pantalla, estaba hecha bolita la flor, porque es una fuerza contra natura, es una fuerza venenosiriana, es una fuerza deleteria, que viene del griego deleter, que significa destructor. Entonces, esa energía sexual que se desperdicia en una forma centrífuga que se irradia a nuestro alrededor, ¿sí?, es una energía destructiva, ¿sí?, nociva. Y la misma naturaleza nos lo demuestra con esa flor, en esa actitud de cerrar sus pétalos, ¿sí? Si fuera una energía benéfica, ¿sí?, abriría sus pétalos, se levantaría, se erigiría la flor, pero se hace bolita y se cierran los pétalos. Eso es algo que se comprobó con esa experiencia que me platicó este personaje, ¿sí?, y que le causó impresión, o sea, hasta le quitó toda la libido sexual que estaba viendo el hecho de ver a su flor hecha bolita. Entonces ahí se dio cuenta, ya me había escuchado que hablábamos de ciertas fuerzas centrífugas cuando se derrama la energía sexual, ¿sí?, ya sea en forma emocional o en forma intelectual, ¿sí?, porque cuando se desequilibra el centro emocional y el centro intelectual, también es fornicación. ¿Por qué? Porque se cansa el centro intelectual, se cansa el centro emocional y empieza a succionar energía del centro sexual, ¿sí? Entonces, otra cuestión, Paracelso decía, y me voy a meter un poco dentro del esoterismo, ¿por qué? Porque si estamos hablando de los diferentes niveles del subconsciente, tenemos que hablar de cuáles son los frutos o los resultados o las coagulaciones o las cristalizaciones cuando se están manifestando agregados psicológicos en los diferentes niveles del subconsciente. Porque esto no es nada más teórico, o sea, todo aterriza en ciertas cristalizaciones, ¿sí? Por eso el maestro Samael decía, cuando el hombre y la mujer se unen, algo se crea, ¿sí? Nunca se van a separar de la misma forma en que llegaron, algo se crea, ¿sí? Entonces, porque la energía sexual es el origen de hombres, mundos, bestias y dioses, decía. Entonces, hay muchas cristalizaciones. Ahora, a lo que voy es a esto. Paracelso decía que las larvas etéricas, decía Paracelso, son abortos de energía vital. También decía abortos de luz vital, decía Paracelso. Las larvas son abortos de luz vital, ¿sí? ¿Y qué es la luz? La luz es la sublimación del fuego. El fuego se sublima en luz. Entonces, al haber abortos de luz vital o de energía vital que coagulan como larvas, ¿sí?, decía Paracelso, es porque ha habido un derroche de energía, un rompimiento etérico, ¿sí?, dentro del organismo, en las cuales se ha desequilibrado lo que es el centro emocional y el centro intelectual, ¿sí? Claro, al desequilibrarse de esa forma el emocional y el intelectual, tiene como base la energía sexual, ¿sí?, porque ahí lo que se está pervirtiendo y lo que se está degenerando es la misma energía sexual. Por eso es que las larvas son abortos de luz vital, ¿sí? Es fuego pervertido, fuego derrochado, fuego derramado, fuego fornicado, vamos a decir, derramado, perdido. En lo personal nos ha tocado ver estas larvas. El maestro Samael decía, lo transcribió de otro maestro, Krumheller, que su frase era de que 1 hora de vocalización diaria, las vocales, ¿sí?, es mejor que leer 1000 libros. Ciertamente, en una ocasión nos enfocamos a meditar mucho, pero también a vocalizar durante 2 meses. A los 2 meses llegamos, en lo personal, llegué a ver las larvas, que a veces se sienten como pelambres, como un pelambre que corre por la cara, por el brazo, incluso los vellos
se erizan. Si ustedes sienten que algo les está corriendo y ustedes se ven, no hay nada, algo que se está moviendo en el brazo, pero ven que los vellos se han erizado. Son larvas etéricas, no son visibles físicamente, pero se adhieren al cuerpo vital, ¿sí? Se adhieren al cuerpo vital. Las larvas pueden surgir a través de emociones equivocadas, ¿sí? De impulsos instintivos equivocados, ¿sí? Que como Paracelso decía, son abortos de energía etérica, son abortos de luz vital. Y acompañados a la fuerza centrífuga que provoca la fornicación en la que está esa persona, no es más que un foco que irradia larvas. Irradia larvas, ¿sí? El problema de todo esto, comentaba el maestro, si ustedes, no me estoy saliendo del tema, porque estamos hablando del cerebro motor instintivo sexual, que tiene que ver con los diferentes agregados psicológicos que se desenvuelven dentro del plano físico o el cuerpo físico y dentro de nuestro mundo etérico. Las larvas, como abortos de energía vital, no son más que abortos de esa energía etérica, o sea, está dentro del cerebro motor instintivo sexual. Solo que estoy asociando la parte del cuerpo físico con el cuerpo etérico, ¿sí? Porque está íntimamente asociado sus resultados, sus cristalizaciones con el cerebro motor instintivo sexual, ¿sí? No me estoy saliendo del tema. Tenemos que ser lo más prácticos, lo más tangibles posibles, ¿sí? Entonces, me ha tocado ver larvas, ¿sí? En una ocasión, por ejemplo, estaba dormido en la madrugada, ¿sí? Y sucede que en la madrugada se activan ciertos sentidos. Los chakras que tenemos nosotros se coordinan, ¿sí? Se coordinan con el planeta Tierra, porque el microcosmos hombre es igual al macrocosmos. Muchos procesos etéricos que se suceden en el planeta Tierra también se suceden dentro del organismo humano, en su parte etérica. En la madrugada, cuando está saliendo el sol por el horizonte, cuando está saliendo, decía el maestro, empieza a vibrar un tattva, una vibración etérica de tipo superior, dice. Y en el hombre y la mujer ocurre lo mismo, al grado que a esa hora es cuando se produce mayor cantidad de jugos hormonales y glandulares, ¿sí? Porque empieza a vibrar un tattva, una vibración etérica de tipo superior, ¿sí? Y por eso es que se habla también que la sublimación de la energía sexual, la transmutación, pues es muy recomendable en la madrugada cuando el organismo está produciendo más energía, ¿sí? Entonces, se activan también ciertas facultades, ciertos sentidos. Y en una ocasión, sentimos algo aquí como un pelambre en la madrugada. Entonces lo que hicimos fue sacudirlo y abrimos los ojos y vamos viendo así una especie de gusano grueso que hasta respiraba, ¿no? Se hinchaba y se deshinchaba, como que se inflaba y se desinflaba. Estaba durmiendo, ¿sí? Se estaba nutriendo de mi cuerpo etérico, porque las larvas succionan el cuerpo etérico, el cuerpo vital, y es así como van provocando enfermedades, ¿sí? Por eso el maestro Samael decía, aléjense de gente perversa, decía. Gente perversa, aléjense, decía el maestro, porque son focos infecciosos de larvas astrales, de larvas etéricas, que se adhieren al cuerpo etérico de uno y pues vienen a provocar la muerte, ¿sí? Dentro de nosotros hay diferentes tipos de emociones, y aquí ya nos pasamos un poquito al cuerpo astral, que es el cuerpo de deseos, y que tiene que ver con el cerebro emocional, ¿sí? El cuerpo astral, dentro de nosotros también tiene 7 subniveles. Dentro del planeta Tierra también tiene 7 subniveles, porque esas 7 dimensiones se corresponden con el planeta, y esas 7 dimensiones están también dentro de uno,
son nuestros diferentes cuerpos increados, porque no sean creados, pero que se compenetran sin confundirse, ¿sí? Entonces, las larvas se pueden irradiar, y más cuando la gente está fornicando, que no está transmutando, genera esa fuerza centrífuga, y no es más que un foco infeccioso de larvas que está impregnando a la gente que está alrededor, ¿sí? Si se fijan, estamos hablando de las larvas, son abortos de luz vital, abortos de energía etérica, ¿sí? Y tiene como base la misma energía sexual, ¿sí? Por eso decía el maestro que la energía sexual es el origen de hombres, mundos, bestias y dioses, decía, ¿sí? Entonces, a mí me ha tocado en lo personal que vamos a ciertos lugares y nos sentamos en un sillón y empezamos a sentir como ciertos pelambres, como cabellos que se empiezan a deslizar por la espalda, por todos lados, ¿sí? Porque abundan larvas en los sillones, abundan larvas en las camas, ¿sí? Que es donde se pierde la energía sexual, ¿sí? Y esa es la causa por la que mucha gente muere. Hay diferentes tipos de impulsos y de emociones que se pervierten dentro de uno. Incluso hay sentimientos que los podemos llegar a considerar tan verdaderos, tan legítimos, como puede ser, por ejemplo, el sentimiento religioso. El sentimiento de aspirar a la divinidad, aspirar a llegar al Padre. Pero si se llega a un extremo, hasta se puede llegar a enfermar. Un axioma dentro de los templos de misterios antiguos decía: hay que saber querer, hay que saber osar y hay que saber callar. Nos vamos a enfocar en el hay que saber querer, porque aunque querramos algo ligado a la divinidad, si ese querer se sale de equilibrio, entonces ya se convierte en una emoción fuera de equilibrio. Su palabra lo dice. Incluso muchos paros cardíacos que existen, y muchas personas, amigos míos, han muerto de paros cardíacos últimamente, ¿sí? Se generan larvas incluso de sentimientos que creemos que son verdaderos. No sé si ustedes me habrán notado que de vez en cuando hago esto. Hago esto. A veces lo hago. De hecho, todo el día a veces... de hecho, ahorita que venía en camino, yo venía así. Venía así. Sí. Hay algo que no he logrado desentrañar, un sentimiento que lo considero verdadero, ¿sí? Pero es falso, ¿sí? Y como es falso, es un aborto de energía vital del corazón y se genera una larva. Esa larva succiona parte de la energía del corazón. Si no hago esto, al rato viene un paro cardíaco, como a tantos amigos y a tanta gente les viene, que como viven en forma mecánica no se dan cuenta de nada, de las fuerzas ni de las energías que se mueven en su interior, ¿sí? De hecho, hay algunas conferencias que hemos grabado y están los videos en que hacemos esto, ¿sí? En lo personal, creo que tiene algo que ver con el trabajo. Cierto estrés dentro del trabajo, en que es un sentimiento legítimo de querer sacarlo, sacarlo, estar al día. Pero ese sentimiento de tanto desearlo se sale de equilibrio. No es un tanto emocional, no es tanto intelectual, es algo más profundo y se genera aquí, ¿sí? Se genera aquí, y entonces no le extraña que de vez en cuando me ven sacudiéndome algo aquí, una larvita por ahí que surge, ¿no? ¿Sí? Como les decía, hay que saber querer, hay que saber osar y hay que saber callar. Y
y así sea un querer legítimo, que seamos sinceros nosotros con ese sentimiento. Si se sale de equilibrio se genera una alarma, porque todo es energía, todo es creación dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, dentro hablamos ya un poco del plano físico y del plano etérico, ¿sí? Creo que nos metimos bastante con la cuestión etérica, ¿sí? La cuestión vital, ¿sí? Y la cuestión astral es un poco más profunda, ¿sí? Porque ya tiene que ver con la parte emocional, ¿sí? La parte física y etérica tienen que ver con la parte sexual. Por eso es que el ser humano ahorita está casi igualado a las bestias, que no piensa y no siente, no tiene emoción. Por eso tantos delitos atroces que se están llevando a cabo. Y el mundo astral o el cuerpo astral, en la antigua teosofía se le llamaba el cuerpo de deseos. ¿Por qué? Porque se dice que ahí está la base, ¿sí? La base, la raíz de todos nuestros deseos, ¿sí? Tenemos que decir que dentro de lo que es el plano astral, pues existen también 7 subniveles. El plano astral es el mundo de la alta magia. Puede ser la magia negra o la magia blanca. En el mundo astral, dentro de los 7 subniveles, en los planos más inferiores se lleva a cabo lo que es el desenvolvimiento de ciertas fuerzas que tienen que ver con la magia negra. Ahí existen templos de magia negra. Y en las partes más elevadas del astral pues existen templos de magia blanca, ¿sí? Ahora, tenemos que decir algo. El mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales. Cuando el ser humano muere, sus diferentes yoes o agregados psicológicos que constituyen su parte astral quedan diseminados en ese plano, ¿sí? Todos los agregados psicológicos que tienen que ver con la parte emocional, ¿sí? Que son muchos, quedan ahí pululando dentro del mundo astral. Cuando una persona muere, decía el maestro, puede uno llamar a una persona que ha fallecido y concurren 20, 30 personas, ¿sí? Porque somos legión, somos multiplicidad de yoes, multiplicidad de agregados psicológicos. Ahí es el mundo de las fuerzas naturales. Lo que nosotros hayamos desatado físicamente, ahí va a quedar también cristalizado. Lo que hayamos desatado físicamente, ¿sí? Hay una frase muy bonita, que lo que se desata en el físico se desata en los cielos. Creo que es bíblica, ¿no? No recuerdo, no soy testigo de Jehová. Ellos sí se saben a diestra y siniestra toda la Biblia, pero sí hay algo en algunos libros sagrados, lo he escuchado, que lo que desata el hombre en la tierra, lo desata también en los cielos. Lo que ata el hombre en la tierra, lo ata también en los cielos. Por ahí he escuchado esa frase. Si no recuerdo de dónde proviene, pero es el mismo axioma de tal como es arriba, es abajo. Lo interior es igual a lo exterior. Es lo mismo. Entonces, en el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales. Todo lo que desatamos en nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo etérico, ¿sí? Queda coagulado y cristalizado en el plano astral, ¿sí? Porque es el mundo de las fuerzas naturales, las que se han desatado físicamente, y todo es arquetípico. Ahí en el mundo astral todo es una fuerza. Todo lo que existe en el mundo astral es una fuerza. Es una fuerza que ha coagulado y ha cristalizado por algo que se desató, ¿sí? Sea en forma física o forma etérica sexual, ¿sí? En una ocasión, yo nunca había entendido, y digo yo porque somos una bola de yoes, ¿sí? Yo nunca había entendido esa frase de que
de que en el mundo astral todo es arquetípico. Nunca lo había entendido, ¿sí? Lo había asimilado como que si vemos nosotros un símbolo, una figura, un cuerpo, una forma geométrica, un sonido o un color o una luz, alegorizan, personifican y tipifican determinada fuerza. Por eso la palabra arquetípico, o sea, porque tipifican, ¿sí?, determinada fuerza. Todo es geométrico y la geometría, ¿sí?, genera fuerza, ¿sí? Eso se sabe en los descubrimientos que se han hecho últimamente sobre las formas del agua. ¿Cómo se llaman? La palabra, ¿cómo es? La geometría del agua, ¿sí?, que lo descubrió un japonés, ¿sí?, que un cuadro, una imagen, una figura genera una forma geométrica, ¿sí?, en lo que es el agua, ¿sí? Una palabra dura, hiriente, de rencor, de odio, o sea, genera una forma horrible, ¿sí? ¿Sí? Como si el agua tuviera cierta conciencia, ¿sí? Y no es que tenga cierta conciencia, sino que el agua coagula, cristaliza lo que es la luz astral y la luz vital. Las fuerzas astrales que proyectan determinados cuerpos, determinadas figuras, el agua adopta unas figuras geométricas hermosas o deformes, dependiendo la idiosincrasia de lo que se está proyectando en eso, ¿no? ¿Sí? Es algo que está comprobado. Coagula la luz astral y la luz vital el agua, ¿sí? Otro ejemplo estamos hablando del mundo astral y el agua tiene mucho que ver, ¿sí? El agua tiene mucho que ver. Estamos hablando de las formas arquetípicas. En una ocasión asistimos a un congreso nacional de fumigadores. Los máximos expertos de fumigación, no me estoy saliendo del tema, estuvieron en esa convención. Y se presentó uno que era el máximo exponente en moscas. Y le hicieron una pregunta: ¿a qué se debe que las bolsas de agua que se cuelgan, a qué se debe que espantan las moscas? Y era la máxima figura de investigación en moscas en México. Dijo: no sé, pero funciona. Bueno, es muy simple. Las moscas se dejan llevar por cuerpos etéricos rotos, descompuestos, podridos. Cuando un cuerpo se está descomponiendo o alguien está enfermo, su aura, su cuerpo vital, se descompone, se fragmenta, incluso se presentan huecos, ¿sí? Los animales, cuando están enfermos a punto de morir, no están podridos, pero están llenos de moscas, ¿sí? Porque ya su cuerpo etérico está deteriorado, hay fugas de energía vital etérica, ¿sí? Entonces las moscas son atraídas por esa desconcentración de luz vital, cuando el agua concentra esa luz vital, esa luz astral o luz etérica. El agua coagula y cristaliza y condensa esas fuerzas astrales y etéricas. Y las moscas buscan los cuerpos etéricos descompuestos, ¿sí?, rotos, porque se ven como, está el aura y se ven como hilos así por donde escapa la energía ahí ya, que indica que el cuerpo etérico está enfermo, ¿sí? Entonces, a la luz de la enseñanza gnóstica, del esoterismo, que se sabe que el agua concentra y coagula la luz astral y vital, se explica el por qué las moscas se espantan con el agua, porque va en contra de su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, todo es arquetípico en el mundo astral. Todo lo que desatemos en el plano físico, ¿sí?, lo vamos a ver ahí coagulado y cristalizado como una figura, como una forma, como un sonido, como una luz.
que genera una fuerza y proyecta una fuerza. Y va otro ejemplo, y este ejemplo es cómo fue que comprendí que todo es arquetípico en el mundo astral. Pasó algo bien curioso. Recuerdo que en aquel entonces me hablaron, eran como 17 instructores. Eran como 17 instructores. Me hablaron para un seminario. Se iban a reunir y querían que les diéramos un seminario. 17 instructores. Claro, instructores recién salidos, ¿no? Sí. Y pues como quiera que uno ya es medio dinosaurio. Y no se crean, hay otros, somos dinosaurios, pero hay otros que son petroglifos, o sea, esos son petroglifos, no son dinosaurios, ¿no? Me da gusto, me he topado 2, 3 que estuvieron en el Zoom y todo, esos son petroglifos, no son dinosaurios. Bueno, pues fuimos, y fue un seminario de 2 días de Cábala, y alquimia, fue el seminario esos 2 días. Pasó algo curioso y hermoso. En la noche, la ley me compensó ese seminario que di. Eran como 17 instructores. Me lo compensó. ¿Sabe cómo me lo compensó? Pues me vi en astral, ¿no? Entonces algo me hizo que adoptara la figura de la pentalfa, como este pentagrama. Así. Los pies, los brazos, están así. Y algo me hizo sentir el impulso de elevarme en el astral, consciente, y nos elevamos, hasta la estratosfera, ya la parte última de la atmósfera, al grado que veía la Tierra así como un balón, y el sol emergiendo así en el horizonte y las nubes, o sea, el espectáculo más hermoso que he visto en mi vida. O sea, ver el sol como de allá viene, ¿no? Y se ve el brillo así en el horizonte de la Tierra, y en la estratosfera, ¿no? Y en forma de pentalfa, ¿no? Ahí fue donde comprendí lo que es arquetípico, de que toda forma o figura genera una fuerza en el astral, y no es más que lo que se ata en el físico se desata arriba, ¿sí? Entonces, ya que salió el sol y que bajó la belleza, la hermosura, porque era una cosa hermosa que no he visto en mi vida, dije, así en forma de pentalfa, dije, ahora voy a bajar. Y se me ocurrió bajar como si fuera avioncito. O sea, simplemente me empecé a inclinar como pentalfa para bajar, así en forma de pentalfa. Pero al momento de llegar a la inclinación del lado, ¡fum!, desaparecí y ya estaba abajo. Ya estaba abajo, y allí pasó otra situación. Ahí me informaron, cuando aparecí abajo, me informaron de un estudiante que tuve, que lo hicimos desde públicas, y se fue de misionero. Pero ahorita terminó desertando después de varios años de misionero, terminó golpeando a la mujer, abandonando a la mujer con varios hijos. O sea, terminó a lo peor, ¿no? Y recuerdo que en la mañana le hablé y le dije, ¿sabes qué? Le dije, ponte listo, échale ganas, porque la ley del karma se te va a echar encima, le dije. Se te va a echar encima. Me mostraron eso, y le empecé a explicar. Y dicho y hecho, pasa el tiempo, dejó la enseñanza, abandonó a la mujer con varios hijos. No solo la abandonó, sino que la golpea, o sea, cuando va a ver a los hijos, entre comillas, que ni lo quieren ver, o sea. Pero a lo que voy, para no salirme tanto, ¿por qué cuando me estaba inclinando así, de repente, pum, desaparecí y ya estaba abajo? Porque todo es arquetípico. Yo no podía invertirme, porque la pentalfa invertida es magia negra. Todo es arquetípico y todo genera una fuerza en el astral, ¿sí? Y como tiene que ver con el plano de los deseos, de las emociones, ¿sí? Tenemos que considerar que nuestro cuerpo astral, en sus 7 subniveles, tiene que ver con 7 subniveles de emociones que podemos nosotros gestar en forma equivocada, en forma egoica, ¿sí? ¿Sí?
Entonces ahí fue donde entendí el por qué el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales que se han gestado desde abajo, ¿sí? Y por qué todo ahí es arquetípico. Lo pude evidenciar en la pentalfa, que al momento de estar de lado no podía haberme invertido porque no es lo que se proyecta, no es la fuerza que se genera, ¿sí? Si hubiera sido un mago negro, alguien que trabaja en la magia negra, alguien que está fornicando, que pierde su energía, ese aunque no quiera lo voltea ni se va volteado, o sea, ¿por qué? Porque es la naturaleza de él, ¿sí? ¿Sí me explico? El maestro Samael, cuando veía que, fíjense, el maestro Samael decía que cuando alguien se sale de la enseñanza gnóstica, pierde mucha posibilidad de salvación, de autorrealización íntima. Por lo general, cuando salía alguien de la enseñanza, él clarividentemente en astral lo veía precipitarse como la pentalfa invertida hacia los infiernos, así sumergiéndose en la tierra hacia los infiernos, cuando alguien se salía de la enseñanza, ¿sí? Por eso decía que de aquí o se sale para ángel o se sale para demonio. Aquel que tiene conocimiento de causa, ¿sí?, adquiere una gran responsabilidad dentro de la enseñanza, porque el que mucho se le da, mucho se le pide, ¿sí? Y al que no da nada, hasta lo poco que tiene le será quitado. Entonces la enseñanza gnóstica es la más pura, es la única que no posee dogmas sobre la tierra, es la más pura sobre la tierra. Entonces es un peso ante la ley pues muy grande para todos los que tenemos el conocimiento gnóstico, en que tenemos al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces también tenemos que dar mucho, ¿sí? Entonces el plano astral pues es el mundo de las fuerzas naturales. Por eso se habla en los libros antiguos, de conocimiento hermético, se habla del plano astral como un plano donde pulula una quinta esencia, dicen. La quinta esencia de todo lo que existe en el plano físico. Claro, hablan en forma velada. De hecho, tengo un libro, Las hojas amarillas, y ahí hablan mucho, pero de esa quinta esencia que fluye en el mundo astral, ¿sí? Esa quinta esencia. Y lo tengo guardado y lo coleccioné porque es la forma en que se entregaba velada la enseñanza antiguamente, porque no estaba permitido todavía explicar ni develar. Fue el maestro Samael el que vino y develó lo que es el quinto evangelio, la develación de esa quinta esencia, de esa quinta fuerza, ¿sí?, que nosotros debemos de activar y coagular y cristalizar en nuestro cuerpo astral y en nuestros cuerpos internos, ¿sí? Cuando se habla de esa quinta esencia, se está refiriendo a que en el plano físico existen 4 vibraciones de éter o 4 tattvas, ¿sí? 4, ¿sí?, en lo que es el plano físico y el plano etérico, ¿sí? Pero en el plano astral viene una quinta esencia que es la síntesis, ¿sí?, de esas 4 físicas. La forma en que se procesen esas energías etéricas, 4 etéricas físicamente, que están representadas, esos tattvas, ¿sí?, esos tattvas, esas vibraciones de éter, están representadas bajo la forma del fuego sexual, bajo la forma de la mente, bajo la forma de las aguas sexuales, ¿sí? De acuerdo a que se sublimen o no se sublimen, no se va a activar, o sí se va a activar esa quinta esencia que va a venir a cristalizar en el plano astral, ¿sí? Es una forma muy curiosa que luego se la voy a explicar bien. Entonces en el mundo astral todo es arquetípico, ¿sí? Y hay que considerar que dentro del plano astral podemos llegar nosotros a controlar los 21 niveles del subconsciente, a controlar y a comprender dentro de nosotros mismos los 21 niveles más exteriores del subconsciente.
porque si son 7 planos y cada plano tiene 7 subplanos para los 49 niveles del subconsciente, y estamos hablando del físico, etérico y astral, tenemos que comprender diferentes agregados psicológicos que tienen que ver con el plano físico, que es la brutalidad, el instinto, la torpeza, y la parte etérica, pues diferentes formas en que se manifiesta los delitos de tipo sexual, ¿sí? O de tipo emocional, ¿sí? Dentro del mundo etérico, ¿sí? El plano astral, su nombre lo dice, se le llamaba equivocadamente el cuerpo de deseos, ¿sí? Todas las apetencias, apegos, miedos, incertidumbres, ¿sí? Conforman ciertos agregados psicológicos que tienen que ver con esos 21 primeros niveles del subconsciente. Ahora tenemos lo que es el plano mental, ¿sí? El plano mental, al igual que todos, tiene 7 subplanos. Al igual que todos, tiene 7 subplanos. Y al igual que el planeta Tierra, también tiene 7 subplanos. Sí, bueno. Estoy dando la conferencia, si la quieres escuchar, escúchala hasta que se corte, no importa. Bueno, no quiero, luego lo de la grabación. ¿En qué estaba? La Tierra tiene 7 planos, 7 subplanos. Igual que en el astral, en los planos más inferiores del mundo mental, se desenvuelven ciertos templos que tienen que ver con la magia negra. Existen magos negros que son los que tienen dominado el mundo y controlado el mundo hoy en día. Esos templos de magia negra en el mundo de la mente, en el que te dicen amaos los unos a los otros, ¿sí? Fornicar no es ningún delito, derramar el esperma es de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que Dios nos ha designado. O sea, toda la falacia, el engaño en el que están envueltos todo el mundo dentro de las diferentes religiones que rechazan el arcano, tiene que ver con los magos negros del plano mental, ¿sí? Tiene que ver con los magos negros del plano mental. Incluso maestros, grandes iniciados que el maestro Samael tuvo, se vieron engañados por estas doctrinas del mundo de la mente, ¿sí? Estamos hablando del planeta Tierra con su plano mental, pero también tenemos que decir que lo microcósmico es igual a lo macrocósmico, ¿sí? El organismo planetario es igual al organismo físico. Entonces, también nosotros tenemos un cuerpo mental, pero dice el maestro Samael que ese cuerpo mental que cada uno de nosotros tiene, en realidad es una larva. En realidad es una larva. Algunos tendrán una larva mezcla hombre, mezcla sapo, o mezcla perro, si el rasgo psicológico es la lujuria, ¿sí? Depende de los diferentes agregados psicológicos que predominen, va a ser el rasgo que tenga esa larva mental, ¿sí? No tenemos un cuerpo mental, ese cuerpo mental se va a gestar a través de la sublimación de la energía sexual y la desintegración de todos los agregados psicológicos que están apoderados de la mente. En una ocasión, en lo personal, nos tocó ver nuestro propio cuerpo mental. Dice el maestro Samael que uno puede hablar con su cuerpo mental, tiene autonomía, tiene voluntad. Y en una ocasión, en una experiencia, me pusieron mi cuerpo mental. Era una larva, era como un gusano que se levantaba y de la mitad del cuerpo para acá era un pigmeo verde. Era un pigmeo.
así, un cuerpecito así, de la cintura para arriba era un pigmeo, era un enano, y de la cintura para abajo era una larva así, un gusano, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención, cómo hablaba el condenado. Yo decía, lo miraba y decía, ¿de dónde saca tanta cosa? Decía yo. Ya entenderán quién está dando a lo mejor es la larva esa la que está dando la conferencia, ¿no? y hablaba y rollos por aquí, rollos por allá, y los ojos así, chinos así, astuto así. Y yo decía, ¿de dónde saca tanta cosa? Decía. Por eso es que digo que a veces el que da la conferencia es un agregado. Sí, es eso del árbol mental, ¿no? Entonces, la verdad me sorprendió todos los rollos que sacaba, ¿no? Es un defecto, pero trato de justificarlo en el sentido de que trato de dar toda la enseñanza posible, pues para que no pierdan la existencia. Ahorita vamos a llegar a los pecados del alma y van a ver por qué se pierden miserablemente la vida miles y miles y miles y miles de gnósticos sin llegar nunca a nada. Porque jamás pasa por su mente los pecados del alma, que es lo que los tienen estancados. Pero ahorita estamos con el plano mental. ¿Sí? Entonces ahí, estos templos de magia negra del mundo de la mente son los más sutiles que pueda haber. Pero también hay templos de magia blanca, de los grandes maestros, de los más grandes que han existido, Hermes Trismegistro, los maestros más sabios que denotaron mayor sabiduría, ahí tienen sus templos en los planos superiores del mundo mental. ¿Sí? Tienen sus templos. El maestro Samael tiene su propio templo ahí en el mundo de la mente. Todos aquellos que fueron iniciadores de religiones y que mueven actualmente a millones de gentes, ellos tienen su templo en el mundo de la mente. Aclaro que también ciertos iniciados, personas, misioneros, instructores que se han dedicado toda la vida en la enseñanza, a difundir la enseñanza, no tienen templos de oro porque no están todavía autorrealizados. El oro es señal del mercurio que se ha logrado blanquear, del Cristo que se ha logrado encarnar, pero esos aspirantes que ya tienen una gran labor dentro de la enseñanza de difusión, tienen su palacio también. Tienen su palacio. A mí en lo personal me ha fascinado siempre la cultura griega, ¿no? Sí, con sus columnas, sus capiteles, los templos griegos, las estatuas de los dioses, siempre me ha fascinado. Y en una ocasión me platicó mi ex esposa, me platicó que se la llevaron en astral y le mostraron un palacio. Dice, pero era algo hermoso, o sea, con jardines, estatuas de dioses, arcos, columnas. Dice, se levantó en la mañana, ¿no has visto tu palacio? Me dice. Y yo le dije, pues ¿cuál palacio? Pues yo ni sabía nada todavía. ¿Cuál palacio? ¿No has visto tu palacio? Qué hermoso, dice, o sea, lleno de estatuas griegas y... No, o sea, me empezó a escribir todo. Se levantó maravillada, algo que yo no sabía. Pero era simplemente que se había gestado por la labor que hemos hecho. Pero los grandes maestros en el mundo de la mente, ellos ya tienen sus templos de oro, ¿sí? Porque traen el oro adentro, ¿sí? Los que estamos haciendo misión y todo, pues... De hecho, hay una anécdota, un cuento hindú, de un gran rey, ¿no? Que le dijo a su constructor, a su arquitecto, construyeme el más grande palacio. Y ya le pedía oro, le pedía joyas y todo. Y pasa el tiempo y le seguía pidiendo oro, le seguía pidiendo joyas para armar su palacio. Esta anécdota nunca se me va a olvidar, la leí de niño. Ya pasó el tiempo y le dijo el rey, ¿sabes qué? Ya te he dado muchas joyas, te he dado mucho de valor. Ya quiero ver lo que has construido.
ok, vamos, le dijo. Y se fueron en caravana y empezaron a pasar por ciertos pueblos que tenían sus construcciones y la gente echándole porras, vivas, gritos para el rey. Lo recibieron con collares de flores, o sea, con fiestas lo recibieron. Y le dijo el rey a su arquitecto, yo te pedí que me mostraras el palacio que te solicité. Y le dice el arquitecto, pues mira, este es el palacio que tienes. Toda esta gente que fue sacada de la miseria, de la pobreza, que tiene para cultivar, que tiene donde vivir, todo lo que tú me diste, lo destiné a ellos. Pero ¿cómo te voy a mandar a matar, a decapitar y que todo? No, espera. Y dicen que ese arquitecto era también un gran mago y lo sumió en un profundo sueño. Y en el sueño le hizo ver al rey que había levantado un palacio enorme en los cielos, ¿sí? Y toda la obra que había hecho en el físico, quitando hambre, dando vivienda, infinidad de cosas, pues había erigido, había levantado un palacio pues hermosísimo, en el trance se lo hizo ver, ¿sí? Y así es esto, ¿sí? Así es esto, o sea, a veces lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo, ¿sí? Es algo que todas las religiones lo ven como una simple fantasía, un simple cuento, pero como les decía, la enseñanza gnóstica es la más elevada sobre la tierra, la enseñanza gnóstica es la más pura sobre el planeta y no existen los dogmas, es la única que no posee dogmas y todo lo que se habla y se dice se demuestra y se comprueba, ¿sí? Entonces hay ciertos discípulos del maestro que ellos han estado dentro del templo del maestro Samael, que dicen que está una especie de sarcófago egipcio. Sí, los sarcófagos son más que nada egipcios, y que han visto así el cuerpo del maestro, ¿no? Tendido ahí, y uno de ellos dijo pues que cuando vio al maestro así tendido, como que estaba fallecido, pues se le salieron las lágrimas y que de repente cobró vida, ¿no? El maestro dice, no llores, le dice, no llores. Hay muchas experiencias que perderíamos el tiempo si la platicáramos. Entonces eso es en cuanto al plano mental, es el mundo del engaño, ¿sí? Es lo que tiene en la ignorancia y en el fanatismo a casi todo el planeta, ¿sí? Cuando nosotros nos apoderamos de todas las falacias de la mente, cuando nosotros aprendemos a dominar la mente, ¿sí? Podemos percibir agregados psicológicos que son los que realmente son los que se están desenvolviendo en los terrenos de la mente, ¿sí? En una ocasión nos propusimos no permitir un solo pensamiento en todo el día. Era vivir en el aquí y ahora, no abstraerse. Era vivir en el aquí y ahora. Le dije que se pusiera a escuchar la conferencia, no quiso. Ahí que conteste. Sí, nos pusimos a cuidar la mente, que no se proyectara ni un solo pensamiento, así desde que nos levantábamos. Y ciertamente, ¿saben qué se logra con eso? No permitir ningún pensamiento, que la mente no se abstraiga. Se provocan desdoblamientos astrales, o sea, espontáneos. Puesto que has estado consciente durante todo el día, al momento que te acuestas, se duerme tu cuerpo y sin que tú lo busques, ya estás de pie en astral. Si no permitieras ni un pensamiento, ni una abstracción durante el día.
porque el estar en el aquí y ahora te hace estar con la conciencia aquí y ahora, despierta, activa, en alerta, ¿sí? Sin abstracción. Hay una frase que dice, donde esté nuestra mente, ahí está nuestra conciencia. Si la mente está en otro lugar donde no está el cuerpo físico, ya estamos soñando. Ya estamos soñando. Cuando la mente está en un lugar que no es el cuerpo físico, ya estamos en un estado de sueño, de fascinación. Entonces se provocan desdoblamientos espontáneos astrales. Cuando hay mucha gente que duran meses, años queriendo salir en astral, si supieran que es nada más vivir en el aquí y ahora y no permitir que tu mente se vaya para otro lado. Eso es dominar a la mente, doblegar a la mente, ¿sí? Pues bueno, a la semana que estuvimos sin permitir un solo pensamiento, hicimos una meditación. Y en la meditación de repente afloraron dos seres humanoides, pero con cabeza de pez, de pescado, pero tenían escamas y pelambre de simio. O sea, bien raro. Bien raro. Por eso decía el maestro Samael que hay agregados psicológicos que escapan a lo que puede crear cualquier loco de atar, ¿sí? Porque esos dos agregados que se presentaron en la meditación, pude comprobar que eran los que proyectaban todo ese parloteo en la mente. Como tenía ya una semana sin permitir un pensamiento, se manifestaron. Ellos se manifiestan y te piden el alimento. Te piden su alimento. Que te identifiques para seguirse nutriendo. Y eran cabeza de pez, pelambre de simio, como escamas metidas entre la piel, ¿sí? Que me estaban alegorizando, como les decía, lo que se ata físicamente, se ata también en el astral. Y eran ciertos agregados psicológicos que se habían estado nutriendo de mi propia energía sexual. Cuando nosotros estamos admitiendo pensamientos, cuando estamos admitiendo que entre la mente y se apodere y nos domine, y estamos transmutando la energía sexual, lo que estamos haciendo es que estos agregados se están alimentando de esa energía sublimada. Por eso esos agregados tenían la forma de pez, porque se estaban alimentando de mis aguas sexuales, ¿sí? Tenían escamas de pez porque se alimentaban de la energía sexual que estaba transmutando. Y tenían el pelambre de simio porque alegorizan la involución en las infradimensiones, ¿sí? Todo en meditación. Por eso decía el maestro Samael que cuando meditamos tenemos que observar la mente, observarla. Va a llegar un momento en que se va a cansar de proyectar, sin identificarnos, hay que observarla. Va a llegar un momento en que se va a cansar de proyectar y cuando se cansa, entonces adviene eso que es lo real, eso que es lo nuevo, eso que es la verdad, dice el maestro. Eso que es lo real, eso que es lo nuevo, eso que es la verdad. Por eso decía, la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. O sea, estar en el aquí y ahora. ¿Sí? Y es como vamos a conocer lo que es real, lo que es la verdad. ¿Recuerdan aquello que explicamos de que la gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados? Y acuérdense que les platiqué esa experiencia en la que en los infiernos más profundos vimos los pensamientos más elevados, los pensamientos más sublimes, más bellos, como los que escriben en el Face, ¿sí? Allá están en lo más profundo. Y tan bonito que se siente, dicen los facebookeros, ¿no? ¿Sí? Si supieran todo lo que están alimentando y piensan que así se van a autorrealizar, es una buena herramienta, pero se tiene que trascender, ¿sí?
Eh, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, porque de aquí ya no vamos a... ¿no? Hay veces que se ponen gente acá atrás y están escuchando la conferencia. En serio, se ponen como 4 o 5 gentes y desde aquí están escuchando. Bueno, tenemos que aclarar algo acerca de la mente antes de pasar. Sucede que palabras tan simples que usamos nosotros como sonso, menso, suato, tarado, güey, ojete, en el mundo de la mente es vil asesinato. Es vil asesinato, el más vil y el más despiadado asesinato. Y aquí lo vemos como, ay, sonso, suato, menso. Pero es agresión, me la pongas como quieras, es agresión. No es alabanza, no es fraternidad, no, es agresión, estás calificando. Y un calificativo encierra odio en el mundo de la mente. Recuerden lo que dijimos de la murmuración, del odio primero, que quizás dicen que no hay odio, pero hay murmuración, y la murmuración es un tipo de odio. Muchos dirán, es que yo no murmuro de nadie, yo respeto a todo el mundo. Ok, pero los calificativos es un tipo de odio. Dirás, no, es que yo no digo calificativos a nadie. Ok, pero tienes representaciones negativas mentales de alguien, y eso es odio también. O sea, ni siquiera una representación negativa mental se debe de tener de nadie, porque es odio. En el mundo de la mente es agresión, es asesinato. Por eso le decía, es algo muy sutil. Así como las emociones cristalizan en el astral bajo la forma de ciertas fuerzas, también en el mundo de la mente, una simple palabrita, sonso, menso, suato, es vil asesinato. ¿Sí? Y de aquí nos pasamos, bueno, si llegamos a dominar la mente, a convertirnos en un Buda, porque dentro del camino iniciático está el sendero del Buda, o que se llega al nivel de Buda. Hubo discípulos de maestro que en cierto nivel les dieron un símbolo internamente en un templo que les hacía, los calificaba como un nuevo Buda, ¿sí? Y eso ya significa hacerse consciente en los niveles físico, etérico, astral, mental, en los 28 niveles del subconsciente. Ahorita me hablaban de la luna psicológica, del lado visible de la luna psicológica y del lado oculto. ¿Sí? Eliminar los agregados psicológicos de la luna visible, o sea, son los defectos que se exteriorizan. ¿Sí? Que se exteriorizan, que son fácilmente detectables. Pero llegar a hacernos conscientes de convertir, transformar esa luna psicológica en nuestro lado oculto, ya son trabajos en las infradimensiones. Ya son trabajos en las infradimensiones. ¿Sí? Y ya son trabajos que son agregados psicológicos que se tienen que desintegrar mediante el fuego, mediante la alquimia sexual. ¿Sí? Un agregado psicológico bien comprendido y trabajado con el fuego, con la energía sexual, en una semana se desintegra. De ahí la importancia de abrir centros de meditación. De ahí la importancia de abrir centros de meditación. Cuando hemos abierto aquí grupos de meditación Zen, llegan maestros y tocan el hombro. Así a diferentes. Terminamos la práctica y dicen, ¿quién me tocó? Nada, o sea, llegan maestros y dicen, adelante, porque ahí está la clave. Ahí está la clave.
Bueno, de ahí la importancia en que tenemos que cuidar la palabra. Y sobre todo quitarnos representaciones negativas de cualquier gente, porque en el mundo de la mente es odio, en el mundo de la mente se le causa daño a esas personas. Entonces de aquí nos vamos a lo que es el plano causal. Habíamos dicho que el mundo astral era el mundo de las fuerzas naturales, que todo lo que se desata en el físico coagula en forma arquetípica en el mundo astral. Entonces el mundo causal no es el mundo de las fuerzas naturales, pero sí es el mundo de las fuerzas causales, de donde está la causa raíz, ¿sí? De todos los impulsos volitivos, que son la base y el sustento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros instintos físicos. ¿Sí? Es en el mundo causal, se dice que es el mundo del fuego, el mundo del Cristo íntimo, el Cristo del Tiferet. Dentro de la Cábala se llama Tiferet, el Cristo, el mundo del Cristo, que propiamente dicho es el mundo del fuego. ¿Sí? El fuego es el que todo lo crea, el fuego es lo que todo lo regenera. Entonces las fuerzas causales son las que motivan, las que impulsan, las que provocan, las que gestan todo lo que se mueve en la mente, en la emoción y en el instinto. ¿Sí? Puede alguien ser un santo ante los ojos de los demás, puede uno comportarse de la mejor manera, pero incluso puede llegar a controlar su mente, no permitir ni un pensamiento, puede uno llegar a controlar todo su centro emocional, no permitir ninguna emoción de tipo inferior, pero siente que los impulsos ahí están. Hay algo que quiere salir y quiere arrastrar el emocional, hay algo que quiere salir, un impulso, ¿sí? Y quiere arrastrar la mente, ¿no? a que se desborde. Los impulsos todavía están. Son impulsos volitivos de ciertos agregados muy sutiles, muy profundos, que por lo general la raíz de ellos están abajo, en las infradimensiones. Por eso es que los iniciados, esos agregados se corresponden, esos impulsos volitivos, a lo que se le llama la sombra misma del ego. Cuando se dice que tenemos que eliminar el ego, no solo el ego, sino también la inteligencia atómica del ego, la sombra misma del ego que está en nuestros infiernos atómicos, es trabajar con esos impulsos volitivos, que están bien escondidos. ¿Sí? Ya es trabajo pues, de tipo superior, ya cuando se ha logrado trascender la parte emocional, funcionar de acuerdo a la emoción del ser, a la emoción del Padre, cuando se ha logrado trascender la mente, individualizarla y luego trascenderla. Porque así como estamos, tenemos múltiples mentes, pero al llegar al aquí y ahora, al no permitir un pensamiento, es trascender la mente, es individualizarla, pero luego hay que trascenderla porque los impulsos causales, volitivos, todavía están. Y esa es la inteligencia atómica del ego que se tiene que sacar de nuestros propios infiernos. Por eso el maestro Samael, después de que levantó las serpientes de fuego, después de que levantó las serpientes de luz, ¿sí? que es encarnar al Cristo, tuvo que desarrollar el trabajo en las infradimensiones para sacar esa inteligencia atómica, o sea, esos impulsos volitivos sutiles, ¿sí? que son la raíz de todo lo que se manifiesta en el físico. Ahí existe lo que es el Akashi, los registros, famosos registros akáshicos. De hecho, el fuego mismo, desde la región del Logos, me voy a meter un poco en Cábala, el fuego mismo desde la región del Logos, el fuego
se manifiesta como Akashi o Akasha. Ese Akashi o Akasha, más abajo, en los planos más inferiores, se manifiesta como éter, porque es fuego mismo, son desdoblamientos diferentes del fuego, ¿sí? Y ya que se manifiesta como éter, en el mundo etérico, en el plano físico, cristaliza como tattvas, como vibración de éter, pero no son más que mismos desdoblamientos del fuego. Y por eso es que el trabajo es con el fuego, porque todo lo que existe y todo lo que se sustenta por el fuego, que los místicos le llaman el Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés, que es lo que organiza la creación, ¿sí? Sea como fuego, sea como luz, sea como calor, ¿sí? Como magnetismo, no son más que energías que son desdoblamientos del fuego, ¿sí? Por eso se habla del fuego eléctrico sexual, de la electricidad sexual, ¿sí? Porque es fuego mismo, ¿sí? Y por eso también esos dogmas que dicen, es que somos de luz. Pues, ¿cuál luz? Si no has transmutado nada. Somos luz y tenemos que proyectar luz. No, es una bola de yoes que somos, ¿sí? No se han levantado las serpientes de fuego, no se han levantado las serpientes de luz como para decir que somos luz. Pero se siente tan bonito. Y el Facebook ahorita el Facebook está atiborrado de frases tan elevadas, pero que forman parte de esa magia negra que se maneja en el mundo de la mente, ¿sí? De esa magia negra en donde todo el mundo se autoengaña, donde esos templos de la mente, de la magia negra, pues tienen dogmatizada y fanatizada a media humanidad, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, estamos con los impulsos volitivos del mundo causal. Llegar nosotros a discernir sobre los diferentes niveles del subconsciente que tienen que ver con el plano causal es empezar a penetrar en nuestros propios infiernos, a sacar esa inteligencia atómica del ego. ¿Ok? Estamos hablando, ya hablamos del físico, del etérico, del astral, del mental y del causal. Y llegar a discernir sobre esos niveles del subconsciente, estamos hablando de los 35 niveles del subconsciente que se corresponden con el mundo causal y que significa sacar esa inteligencia atómica del ego que está en las infradimensiones, ¿sí? Por eso los grandes maestros, después de trascender la mente, después de trascender la emoción, que el centro emocional funcione de acuerdo a la emoción del ser, a la emoción del Padre, ¿sí? Ya que se ha trascendido la mente y la emoción, hay que trabajar con esos impulsos volitivos del mundo causal, que son agregados psicológicos, que es la inteligencia atómica del ego que está en las infradimensiones. Ese ego que ya dominamos del mundo de la mente y del mundo de la emoción, ¿sí? Ahora también hay que sacar esos niveles del subconsciente, que son esas inteligencias atómicas de nuestros propios infiernos, esos impulsos volitivos. Ya la mente no se sale de control, ya la emoción no se sale de control, pero están los impulsos, ¿sí? Y ese es un trabajo que se tiene que llevar abajo en las infradimensiones. Después de que se han levantado las serpientes de fuego, las serpientes de luz, sigue ese trabajo en las infradimensiones para trabajar sobre esos agregados más profundos, sobre esos niveles del subconsciente que están más profundos, ¿sí? Y estamos hablando ya del nivel 35 del subconsciente, de los 49 niveles del subconsciente que son, ¿sí? Ahora, el Akashi es una vibración, ¿sí? Así como el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales y que lo que se desata en el físico queda coagulado en el astral, el mundo causal, el mundo de las causas naturales, hay una vibración que cada quien deja al momento que pasa por la vida. Esa vibración, ese Akashi, decía el maestro Samael,
Dice, va a llegar un momento en que se van a crear ciertos aparatos como televisores que en vez de captar ondas electromagnéticas de televisión, van a captar vibraciones acásicas y se va a poder ver, por ejemplo, la vida del Cristo en televisión. De hecho, cuando estaba niño, yo leía una revista que se llama Familia Cristiana, y había otra revista para niños que se llamaba Los Aguiluchos. Nunca se me va a olvidar, y era yo aficionado a los aguiluchos, ¿no? Era de religión cristiana, católica, y había noticias, y salió la noticia de que había un monje italiano que había inventado un aparato con el que podía ver la vida de Jesucristo. O sea, yo creo que tenía unos 6, 7 años cuando leía esa revista, ¿no? Y ya había tenido conocimiento de que era probable eso. Y se lo estaban adjudicando a un monje italiano, ese invento. Lógicamente captaba esa vibración acásica, ¿sí? Que luego la transformaba en imágenes, ¿sí? Ok, estamos hablando ya del nivel 35 del subconsciente, pero son 49 niveles del subconsciente. Entonces nos faltan lo que se corresponde con el plano búdico y el plano átmico. Y aquí es meternos a lo que se le llama los pecados del alma. El hecho de que el maestro Samael mencionó los pecados del alma, pero nunca develó que eran esos pecados del alma, es lo que ha hecho que millones de gnósticos, de aspirantes, pierdan la existencia sin llegar nunca a nada, ¿sí? Porque, así como les decía hace rato, que los pensamientos más sublimes, más elevados y más bellos son los más densos y están en las infradimensiones más profundas, más horripilantes, donde ahí es el lloro y el crujir de dientes. En lo personal es algo que no lo pude soportar. Soporté muchas cosas, muchas entidades así, pero cuando sí me enfrenté a mis pensamientos más sublimes, más elevados, dije no puedo, dije, y ¡fum!, salí, ¿sí? Entonces, hablar de los pecados del alma, estamos hablando de que se nos da una doctrina para autorrealizarnos, se nos da un conocimiento para trascender la ley del samsara, la ley de la transmigración de las almas, para lograr la revolución de la conciencia. Pero llega un momento en que nos tenemos que despojar de todo eso. Esotéricamente es un proceso por el que pasan los iniciados en los círculos más profundos. El famoso río Eunoe y el río Letio, en el que las almas se bañan para olvidar todo lo bueno y todo lo malo. Y es entonces cuando entran a lo que es el cielo o el absoluto. Es un proceso que tiene que vivir todo iniciado, en el que tiene que desprenderse hasta de lo más elevado que tenga en su interior, porque todo eso es memoria, ¿sí? Y cuando se entra al absoluto, tiene uno que entrar sin memoria y sin recuerdos, ni de lo más bonito ni de lo más bueno, porque al haber memoria y al haber recuerdo, hay un deseo de existir, ¿sí? Por eso cuando se habla de los pecados del alma, de que tenemos que trascender todo el conocimiento que se nos ha dado, significa que en los infiernos tenemos que desprendernos de todo eso. Aún, ¿cómo vamos a iniciar con este trabajo? No se identifiquen pensando en esas doctrinas o en esos pensamientos filosóficos elevados. La gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones, y es difícil de hallar aún en los pensamientos más elevados, porque ellos están como mente petrificada en los infiernos. Entonces tenemos que empezar por erradicar de nuestra mente no solo los pensamientos malos y negativos, sino también los pensamientos elevados. Tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Los niños no andan con abstracciones ni con pensamientos
se le ve una mirada limpia, o sea, no hay un proceso de interpretación ni de percepción, o sea, es una mirada limpia que tienen los niños. No están procesándose en el ayer, o sea, todo lo ven tal cual es, ¿sí? Tenemos que ser niños, a quitar de nuestra mente los pensamientos más elevados. Así es como hay que empezar, para empezar a conocer esos niveles del subconsciente más profundos, ¿sí? Que nos van a provocar ataduras y van a hacer que nunca nos autorrealicemos. ¿Por qué? Porque la conciencia no solo se condiciona en el mal, sino también se condiciona en el bien. Conciencia es capacidad de aprehensión, y si queremos despertar conciencia, tenemos que desprendernos de todo el condicionamiento negativo, pero también de todo el condicionamiento positivo, para que la conciencia sea una conciencia libre, ¿sí? Y es ahí donde entran los pecados del alma. Por eso el Buda decía, mi doctrina es como una barca, que se las doy para que lleguen a la otra orilla, atraviesen el río, lleguen a la otra orilla, que es el nirvana. Pero una vez que lleguen ahí, tienen que bajarse de la barca, porque ya no la ocupan. Pero muchas gentes se quieren quedar en la barca. Están fascinados con tantos pensamientos elevados, tantas doctrinas, ¿sí? Y eso forma parte de los pecados del alma, porque, como les decía al principio, hay que saber querer. Cuando ese querer se sale de un equilibrio, se convierte en un agregado más. Cuando esos pensamientos sublimes y elevados dentro de nosotros los sentimos tan propios, tan nuestros, ¿sí? Se convierten en un agregado más, ¿sí? Cuando pensamos mucho en la persona que queremos, se convierte en un agregado más. Por eso dice el maestro, sueña el enamorado en la ansiada cita, sueña el enamorado con la dulce, sueña el Dante con su Beatriz, todo es sueño, dice. Por muy elevado que sea, y aunque sea amor, o sea, si provoca una abstracción de la mente, es sueño de la conciencia, ¿sí? Por eso los pecados del alma es lo más sutil que pueda haber, y es algo que tenemos que empezar a desprendernos desde ahorita. O sea, no identificarnos, tener la mente fuera de cualquier abstracción y fuera de cualquier pensamiento sublime y elevado que sea. Si queremos empezar a discernir dentro de nosotros los 49 niveles del subconsciente, porque del 36 al 49 tiene que ver con los pecados del alma, que es el búdico y es el ármico. Y estoy hablando de los pecados del alma, es que esto ya es meterme más. Para meterme en los pecados del alma, del búdico y del álmico, lo vamos a discernir cuando veamos Cábala hebrea, ¿sí? Cuando veamos Cábala hebrea, ahí vamos a discernir en sí mismo estos pecados del alma, porque el búdico tiene que ver con el fuego y el álmico tiene que ver con el ser, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que el maestro decía? Que decía, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. ¿Cómo lo podemos explicar? La razón del ser no es un pensamiento elevado, sería un condicionamiento. El búdico tiene que ver con el trabajo con el fuego, porque es foático. O sea, ¿cómo lo vamos a explicar esto? Existe una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, pues es el anciano de los días, es el real ser interior profundo. El Hijo es el Cristo, es el fuego. Y el Espíritu Santo es ese fuego, pero manifestado en la creación. Entonces hay una segunda Trinidad dentro de la manifestación, ¿sí? Que es el Atman, el Buddhi y el Manas. Dentro de lo inmanifestado está la región de Logos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
pero dentro de la manifestación está otro triángulo logoico, vamos a decir así, que no es logoico porque lo logoico es el superior, pero ese triángulo de la manifestación que es Atman, Buddhi, Manas, no es más que el desdoblamiento del mismo triángulo logoico, pero dentro de la manifestación, ¿sí? El Atman es el Padre, el Buddhi es el fuego, y el causal, que es el Tiferet, es el Cristo, el Hijo del Hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el triángulo logoico. Y en la manifestación es Atman, Buddhi y causal. Y ahí nos damos una idea de cómo esas tres fuerzas primarias de la naturaleza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiestan también dentro de la manifestación como Atman, como Buddhi y como Manas. Es el triángulo dentro de la manifestación. Y meternos en esto, les digo que lo vamos a ver cuando veamos Cábala hebrea, porque el maestro Samael decía que ¿por qué se originó la creación? En el absoluto, todo existía en el absoluto. Aún todavía el Padre no se desdoblaba en las tres fuerzas, y las tres fuerzas no originaban a los 7 planos. Todo está en el absoluto. ¿Cuál fue la necesidad, dice el maestro, de que surgiera la creación? Dice el maestro, obviamente dice, en el absoluto había cierto tipo de imperfección dentro de esos dioses, dentro de esas esencias, dentro de esas inteligencias, ¿sí? Había cierto tipo de imperfección que había necesidad de erradicar. Un tipo de imperfección imposible de describir. Y fue por eso que surgió la necesidad de originar la creación. Y por eso se dice dentro de la Cábala hebrea que Dios originó la creación para autoconocerse. Dios creó la materia para hacerse consciente de sí mismo. Ese es el principio para explicar lo que es la Cábala hebrea. Dios creó la materia para autoconocerse, para hacerse consciente de sí mismo. Porque la felicidad del absoluto sin conciencia no es conciencia, no es felicidad. Y por eso la Cábala hebrea, que es la que vamos a explicar en la siguiente clase, vamos a empezar con eso. O sea que aquí la dejamos. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, sobre lo que comentabas de las larvas que se ponen en el cuerpo, ¿cómo es para eliminarlas? O sea, puede ser de que estuviste rodeado de cualquier persona que te dejó alguna. Sí. ¿Cómo se eliminan las larvas? Ajá. Bueno, algo que creo que se me pasó a decir, fue que las larvas buscan alimentarse y nutrirse, ¿sí?, del cuerpo etérico de otras personas, y por lo general incitan en la persona huésped donde están, incitan a cometer el mismo delito con el que fueron creadas, ¿sí? En una ocasión había una persona que aprecio mucho, un actor, que se estaba relacionando con actores homosexuales. Y le dije, ¿sabes qué? No te relaciones con ellos, porque te van a imantar. Pero esa imantación, entre comillas, es en realidad que la fuerza centrífuga que ellos generan por su fornicación, por el derrame de la energía sexual, en esa fuerza centrífuga van irradiando sus propias larvas e impregnan a las otras personas. Y esas larvas incitan emocionalmente a cometer el delito que las originó. Por eso es que se dice, y le dije, que te puedes imantar, ¿sí?, de esas inclinaciones homosexuales, porque te estás impregnando de larvas que te van a incitar al delito que las creó.
Y como son larvas de tipo homosexual, no me creyó. Empecé a ver que empezaba a mirar a los varones. Si había pareja de maricones, de gays, ¿sí? Los empezaba a observar mucho, como queriendo entrar a la plática, entrar a compenetrarse. Empecé a ver en la mirada algo. Y ¿sabes qué? Pum, 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 se lo dije todo, le puse un alto. Le puse un alto y le hice ver. Esa famosa imantación, en realidad, uno se impregna de las larvas de las demás gentes y esas larvas lo incitan a cometer el delito. Por eso el maestro Samael decía, aléjense de gente perversa, porque son foco infeccioso, dice. Y por eso es que los extraterrestres, como les decía en la otra plática, ellos tienen que buscar gente normal, que tengan una mente íntegra, porque las larvas infectarían sus cuerpos internos. Ellos están dentro del estado angélico y más allá. Y por eso es que no hacen contacto todavía más que con gentes que tengan un equilibrio psicológico, un equilibrio emocional, un equilibrio interno. Que no sean focos de larvas. El que esté trabajando internamente se prepara para ser un contactado en un futuro. Sí, la forma de eliminarlas, no se recomienda traer azufre en los zapatos. No se recomienda porque como está la delincuencia, pasan federales con sensores de pólvora y han pasado por casos de estudiantes gnósticos que usan azufre en sus zapatos y se detienen y buscan armas, se meten. No, aquí hay armas, los detectores nos dicen, nada, es azufre. Pero como es prima hermana de la pólvora, sí, y lo único que sacan son bolsas de azufre, ¿no? Que usan para eliminar las larvas. Por eso no usen azufre porque se van a meter en una bronca. Cuando pasen los federales buscando armas, o sea, los sensores se van a activar. Mejor usen flor de manita, ¿sí? Flor de manita, mano de Dios, quemada con saumerios, como saumerio en carbones, ¿sí? O en una cazuela echan sal, la humedecen con alcohol y le prenden fuego, ¿sí? Pronunciando cierta cosa, no lo voy a decir, y es lo que más purifica la casa sobre males puestos, sobre larvas, sobre infinidad de creaciones equivocadas, ¿sí? Flor de manita y ese trabajo con la sal, que después les voy a decir ahorita que cortemos la grabación, no lo puedo decir aquí, ¿sí? Es lo que más funciona, sobre todo para quitar esos hasta cuestiones de malas influencias y trabajos pesados de magia que hagan en contra de uno. Esa sal con el alcohol, encender el fuego y pronunciar lo que les voy a decir ahorita, que no quiero que se grabe, y eso funciona para purificar los cuerpos internos y limpiar la casa de todo eso. Y donde hay muchos chismes también se hacen larvas. También la maledicencia, todo eso se genera larvas, porque el verbo, dice el maestro, el verbo es fuego granulado. Así decía, que el verbo es fuego granulado y la maledicencia es fuego pervertido. Sí. Y lógicamente, si la luz, si el cuerpo etérico es luz, que es el arquetipo de nuestro fuego, de cómo se está procesando, y la maledicencia es fuego pervertido porque lo estamos usando mal el verbo. Entonces, ¿qué tipo de luz estamos gestando? Y por eso se habla de la luz oscura. Sí, los físicos cuánticos están hablando de la materia oscura, pero esto vamos a hablar cuando hablemos de Cábala. No terminamos, una cosa nos lleva a la otra. Sí, pero sí, la luz increada también, que a veces uno sale en astral y eso hace mucho lo comprobamos también.
Sales en astral y se proyecta luz por las rendijas de las puertas, se proyecta luz por aquí, luz por acá, o sea, entras en un plano astral elevado. Recuerden que son 7 subniveles, pero entras por el trabajo psicológico que se está haciendo y por el trabajo sexual que se está haciendo, entras a planos de luz, a planos astrales donde existe esta luz increada, luz que brota de todos lados. ¿Sí? Cuando hablamos de Cábala hebrea, acuérdenme de todo esto, ¿sí? De cómo se procesa la luz, ¿sí? Por eso es que me río a veces de esta gente, ¿no? De que somos luz, de que, es una bola de yoes, ¿sí? ¿De dónde sacas la luz? ¿Sí? ¿No hay preguntas? De los que asisten, ¿no? ¿Cómo? De los que asisten. Sí. Sale la luz. Bueno, nos vemos en la siguiente plática.